Bueno, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy la misión que tenemos por delante es sumergirnos en una pila inmensa de documentos que tenemos aquí sobre la mesa. Ujú. Hablamos de manuales de teoría administrativa, textos históricos súper curiosos sobre la evolución del trabajo y estudios de casos corporativos reales de gigantes como Sony, FedEx o Hewlett-Packard. Casi nada. Ya te digo, el objetivo de hoy es extraer las claves esenciales de algo que, a primera vista podría sonar a simple papeleo burocrático de oficina, Claro. pero que en realidad es el motor absoluto de cualquier civilización y empresa, que es la administración de recursos humanos, o la gestión del capital humano, vaya. Exactamente. Estoy muy lista para empezar porque es un privilegio analizar todo este material. Y es brutal. Resulta increíble comprobar cómo la forma en que una organización trata a su gente dicta literalmente su supervivencia a largo plazo. En esta exploración vamos a destilar todo lo que ocurre entre bastidores cuando una empresa planifica, contrata, forma y evalúa su personal. Ujú. Y además vamos a descubrir qué pueden enseñarnos civilizaciones antiguas, como Sumeria o el Imperio Romano, sobre lo que hoy llamamos el reclutamiento 5.0. Porque hay anécdotas aquí que cambian por completo la perspectiva sobre el mundo laboral para quien nos escucha. Totalmente. Cuando revisamos la evolución de las teorías organizativas y las conectamos con la realidad empresarial contemporánea, surge un patrón fascinante. ¿Sí? Los retos fundamentales siguen siendo los mismos desde hace milenios. Se trata de entender cómo transformar a individuos aislados en un organismo social eficiente. Claro. El factor humano. Eso es. Al final, el capital humano es el único recurso dentro de una organización que tiene la capacidad de mejorar por sí mismo si recibe el estímulo adecuado. Este recorrido promete revelar mecanismos muy profundos sobre la conducta, el liderazgo y la resolución de conflictos. Vale. Vamos a desglosar esto desde el principio. Porque los orígenes de la administración nos llevan a un viaje en el tiempo alucinante. Si pensamos en recursos humanos, la mente se va enseguida a oficinas modernas o, yo qué sé, videollamadas. Plataformas digitales, sí. Eso. Sin embargo, las fuentes nos sitúan en el año 5000 a.C., con los sumerios. Ellos yacían registros en tablillas de arcilla y crearon la primera estratificación laboral documentada. Ujú. Ya dividían a su gente en maestros artesanos, obreros y aprendices. Pero claro, al leer esto surge una duda inevitable. ¿No es esto simplemente la creación de un sistema de castas muy rígido? Bueno, es comprensible verlo así desde una óptica moderna, pero el salto conceptual que dieron los sumerios fue revolucionario para la época. Al registrar las habilidades en tablillas de arcilla, dejaron de depender de la memoria oral para asignar el trabajo. Fíjate. Crearon el primer inventario de habilidades de la historia. Esto permitió una planificación a una escala nunca vista. Si avanzamos un poco, vemos que los egipcios utilizaron principios similares para construir las pirámides, lo cual requería una logística brutal. Desde luego. Y luego tenemos a Babilonia, con el código de Hammurabi en el siglo XVIII a.C. Ese me suena. Claro, es que ese código no era solo un conjunto de leyes penales. Establecía normas muy claras sobre salarios mínimos, responsabilidades y contratos, sentando las bases de lo que hoy llamaríamos relaciones laborales formales. Hay otro detalle histórico en los textos que me llamó muchísimo la atención. Mencionan a los hebreos, y en concreto a la figura de Moisés aplicando algo llamado el principio de excepción. Sí, la administración por excepción. Exacto. Según relata la documentación, llegó un punto en que Moisés estaba abrumado intentando resolver cada pequeña disputa de su pueblo. Fue entonces cuando su suegro le sugirió que delegara las tareas menores Ujú. y se ocupara solo de las excepciones o problemas verdaderamente graves. Es decir, inventó la delegación de autoridad. Ese es un pilar absoluto de la dirección de equipos hoy en día. Un directivo no debe microgestionar cada detalle del trabajo rutinario, sino intervenir únicamente cuando hay desviaciones significativas. Tiene todo el sentido. Si conectamos esto con otros aportes históricos, vemos cómo se va construyendo el andamiaje moderno. Grecia, por ejemplo, aportó conceptos vitales. Platón ya argumentaba sobre la especialización del trabajo basándose en las aptitudes innatas. Ujú. Y Pericles sentó las bases para la selección de personal por méritos. Y Roma también sale en los textos. Claro, Roma fue pionera en clasificar las empresas en públicas, semipúblicas y privadas.
Esa clasificación legal fue precisamente lo que permitió que su imperio pudiera escalar comercialmente. Separando a la persona de la empresa. Eso es, estableciendo figuras jurídicas que separaban al individuo de la organización mercantil. Avanzando un poco hacia la Edad Media y el Renacimiento, las influencias son aún más evidentes. Los documentos destacan cómo la Iglesia Católica aportó la estructura de una jerarquía organizativa global. Totalmente jerarquizada. Sí, y luego están los mercaderes de Venecia, que inventaron conceptos como la comandita. Por lo que explican los textos, esto era básicamente el antepasado de las sociedades de responsabilidad limitada. Ujú. Permitía que varios inversores compartieran el riesgo de una expedición comercial sin arruinarse a nivel personal si el barco, se hundía en medio del mar. Un mecanismo financiero brillante que transformó el comercio. Pero no podemos dejar de lado una de las influencias más profundas en el vocabulario corporativo actual: el ámbito militar. Ostras, claro. Términos que cualquier profesional usa a diario. Estrategia, logística, táctica, todo proviene de los ejércitos antiguos. Ellos introdujeron el principio de unidad de mando. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Dicta que cada subordinado debe tener un solo superior directo. En el fragor de la batalla o en medio de una crisis corporativa moderna, recibir órdenes contradictorias de dos jefes distintos garantiza el fracaso absoluto. Lógico. Y hablando de evitar el fracaso, hay una referencia a Maquiavelo en el año 1531. Sus consejos sobre la estabilidad organizativa parecen diseñados para la gestión del cambio hoy en día. Son pura actualidad. Argumentaba que al hacer cambios estructurales en una institución, siempre es inteligente mantener parte de la estructura o de las costumbres antiguas, porque si se cambia todo de golpe, se genera un rechazo visceral en la gente. Una lección magistral sobre el manejo del clima organizacional y la resolución de conflictos. Toda esta evolución nos lleva a un punto de inflexión crítico: la revolución industrial. Aquí el paradigma cambia drásticamente. A peor, diría yo, leyendo los textos. Completamente. La administración se transformó en un sistema predominantemente coercitivo. El enfoque estaba puesto en las máquinas, la producción masiva y la reducción de costes, tratando al trabajador como un engranaje reemplazable. Y jornadas extenuantes. Insalubres, lo cual generó una reacción en cadena. Los documentos señalan a pensadores sociales como Robert Owen. Él fue pionero en abogar por condiciones más humanas. Argumentaba que si se invertía dinero en mantener limpias las máquinas, tenía aún más sentido invertir en el bienestar de la plantilla. Lógica aplastante. Y esto abrió la puerta para que en el siglo XX surgieran las teorías humanísticas. Se menciona a Elton Mayo, famoso por demostrar cómo las normas sociales dentro de un grupo influyen más en la productividad que las condiciones físicas del entorno. Exacto. Y finalmente, se llega a una definición de Mary Parker Follett que resume todo este bloque maravillosamente. Ella definió la administración como el arte de hacer las cosas por conducto de las personas. Esa frase marca el fin del modelo mecánico y el inicio del verdadero enfoque en el talento. Y esto enlaza de forma natural con la manera en que operan las organizaciones de éxito en la actualidad, gestionando el ciclo de vida del capital humano, desde la planeación hasta el desarrollo y la retención. Precisamente sobre esa captación, los documentos detallan cómo se estructuran estos procesos modernos. Todo comienza con la planeación de recursos humanos y el alineamiento estratégico. Vital. Si una empresa quiere abrir mercado en Asia en 3 años, el departamento de personal no puede limitarse a sustituir a la gente que se jubila. Tiene que identificar proactivamente qué competencias faltan, buscar perfiles con idiomas y preparar la estructura. Identificar y seleccionar empleados competentes antes de que la necesidad sea urgente. Exacto. Y a la hora de buscar talento, surge un debate clásico que recogen los textos. El reclutamiento interno frente al externo. El interno parece fantástico porque fomenta la lealtad y ahorra dinero. Y la persona ya conoce la cultura. Claro, pero ¿no conlleva el riesgo enorme de generar complacencia donde siempre se reciclan las mismas ideas? El riesgo de la endogamia corporativa es muy real, sí. Si siempre se asciende a las mismas personas, la organización pierde el pulso del mercado. Por eso el reclutamiento externo es vital para inyectar innovación, aunque cueste más. La clave está en el equilibrio. Pero lo verdaderamente interesante es ver cómo algunas empresas han revolucionado esta búsqueda de candidatos. Aquí es donde se pone realmente interesante la documentación. Revisando los datos, vi el caso de FedEx, Federal Express. Mencionan un sistema de reclutamiento de homólogos.
Interesantísimo. Por lo que entendí, significa que son los propios compañeros de trabajo, y no los directivos, quienes entrevistan y seleccionan a los candidatos. A primera vista suena a receta para el desastre. Suena arriesgado. ¿No se corre el riesgo de que los empleados contraten a sus amigos? ¿Cómo es posible que las fuentes indiquen que este método redujo la rotación de personal a casi cero? Parece contraintuitivo, pero la psicología detrás es muy sólida. Quienes hacen el trabajo real todos los días conocen mejor que nadie las frustraciones y las habilidades invisibles que requiere el puesto. Claro, no hay filtros. Ninguno. Cuando ellos entrevistan, no venden una visión idealizada de la empresa, ofrecen una perspectiva brutalmente honesta. Si el trabajo implica cargar cajas de madrugada bajo la lluvia, se lo dirán al candidato sin adornos. Eliminan el choque de expectativas. Exactamente. Quien acepta el puesto sabe a qué se enfrenta. Y además, si el equipo elige al candidato, asume una responsabilidad moral sobre su éxito. Harán todo lo posible por ayudarle en la inducción, porque si fracasa, el fracaso es de la decisión colectiva. Es un enfoque de una inteligencia tremenda. Superada la fase de reclutamiento, las fuentes describen un proceso de selección formal bastante riguroso. Filtrados, entrevistas, antecedentes, pruebas médicas. Pero hay un apartado sobre la caída en desgracia de los típicos test escritos estandarizados, especialmente los de inteligencia general. Al parecer, generaban riesgos legales inasumibles. La historia de esas pruebas está llena de controversias. Se aplicaban pruebas de inteligencia con fuertes sesgos culturales que no tenían correlación con la capacidad real de realizar el trabajo. Esto llevó a múltiples demandas por discriminación. Entiendo. El mercado exigió un cambio radical. Ahora la selección se basa en la competencia laboral demostrable. Si el puesto requiere código, se hace una prueba de programación. Y a esto se suma el reclutamiento 5.0. Que utiliza algoritmos, huella digital y plataformas gamificadas. Para identificar el talento de forma mucho más quirúrgica. Vale, y una vez contratada la persona, arranca la fase de integración, el plan de acogida o inducción. Los textos hacen una distinción curiosa aquí. Señalan que el ingreso es un proceso dual. Sí, formal e informal. Por un lado, el manual de empleado, políticas, prevención de riesgos. Pero luego está la socialización informal, y afirman que son los veteranos quienes realmente enseñan las reglas no escritas. Esa dinámica informal es donde reside la verdadera cultura de la empresa. Las organizaciones más avanzadas prestan mucha atención a esto al analizar a sus grupos de alto rendimiento. Las fuentes documentan que los equipos excepcionales no surgen por decreto de la dirección. Tienen sus propias reglas. Normas sociales estrictas, reguladas por sus integrantes, procesos de admisión informales muy rígidos, hacen que sea difícil ganarse el respeto del grupo, lo cual aporta un valor psicológico enorme a la pertenencia. Para mantener ese rendimiento a largo plazo, entramos en el terreno de la formación. Las fuentes marcan una línea roja entre capacitación y desarrollo. Conceptos que se confunden a menudo. Totalmente. La capacitación es táctica. Proporcionar habilidades y conocimientos actualizados para el trabajo de hoy. El desarrollo es estratégico. Prepara a la persona para el futuro, para el desarrollo profesional. Y para no dar formación a ciegas, mencionan la determinación de necesidades de capacitación, la DNC. ¿Cómo se aterriza esto en el día a día? Es como un diagnóstico médico. Antes de gastar presupuesto en cursos aleatorios, se observa el desempeño actual y se compara con los estándares del puesto. Si hay una brecha, esa es la necesidad. Y los métodos han evolucionado muchísimo. Más allá de la instrucción por ordenador, destaca el uso del mentoring. Las fuentes nos ofrecen una analogía histórica preciosa. La de la mitología griega, me encanta. ¿Recuerdan cómo Ulises, al partir hacia la guerra de Troya, no dejó a su hijo Telémaco en manos de cualquier tutor? Lo confió a su sabio amigo Mentor. Para que le enseñara sabiduría y valores, no solo técnica. Esa transferencia de experiencia es lo que buscan los programas de desarrollo directivo hoy. Y toda esta suma de contrataciones, formación y relaciones cristaliza en lo que denominan el modelo de Brunet sobre el clima organizacional. Dice que el clima laboral depende de variables del medio, como la estructura, variables personales, las actitudes que uno trae, y variables resultantes, como la productividad y calidad de vida. Pero hay un factor transversal. Afirman categóricamente que nadie rinde al máximo si no existe una claridad absoluta. La ambigüedad sobre lo que se espera de uno es la mayor fuente de estrés. La falta de claridad es el enemigo silencioso de la productividad. Si el objetivo es difuso, aparecen los conflictos y se desploma la motivación.
Esto nos lleva directamente a la administración del desempeño y las decisiones de compensación. La transparencia aquí es una obligación estratégica. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Sobre esa transparencia, hay un ejemplo corporativo que ilustra cómo combatir el miedo a la evaluación. Hablamos de la aseguradora Prudential. Sí, un caso brillante. Resulta que desde el primer día, a los recién contratados se les entrega el formulario de evaluación exacto y en blanco que se utilizará para medirles al cabo de un año. Les entregan el examen antes de empezar a estudiar. Una maniobra magistral. Elimina la ansiedad y la sensación de arbitrariedad. El trabajador sabe qué métricas van a determinar su éxito. Y buscando alinear intereses, los casos BHP y Hershey en control de costes de recursos humanos y remuneración son fascinantes. Desde luego. En Brasil, HP ofrece un presupuesto del 5% del salario destinado exclusivamente a educación, salud, guardería o emergencias. Confían en que el trabajador sabe en qué invertir para mejorar su calidad de vida. Ujú. Y Hershey enfrentaba un problema grave con el aumento de los costes médicos de su plantilla. Su solución no fue recortar coberturas. Lanzaron un programa de incentivos económicos directos para fomentar la salud preventiva. Empezaron a premiar a la gente por cuidarse. Ambos casos demuestran que las prestaciones estandarizadas están dando paso a una compensación hiperpersonalizada. Al tratar al profesional como un adulto responsable, se logra una lealtad tremenda. Sin embargo, no todo es positivo. Las organizaciones deben enfrentar el manejo de conflictos, la reducción de personal o las destituciones. Ahí entra el caso de Union Carbide, que me pareció súper contraintuitivo. Aplican una política de disciplina positiva. ¿Sí? Lo habitual ante un error grave es una sanción o suspensión de sueldo. En Union Carbide mandan al trabajador a su casa dándole un día libre totalmente remunerado. Le piden que use ese día pagado para reflexionar sobre si quiere seguir en la empresa. Pagar a alguien tras una falta grave suena a locura. Pero la lógica es profundamente psicológica y rompe con el paradigma coercitivo del pasado. Una suspensión sin sueldo genera resentimiento y victimismo. El trabajador vuelve enfadado. Al darle un día libre pagado para reflexionar, la empresa le arrebata el papel de víctima. ¡Qué inteligente! Le transfiere toda la responsabilidad. Si decide volver y aceptar las reglas, lo hace desde un compromiso renovado y adulto. Fomenta la ética y los valores en lugar de aplicar un castigo infantil. Y hablando de cambiar el paradigma, las fuentes destacan la filosofía de Akio Morita, cofundador de Sony. Consideraba a los trabajadores como familia. Para eliminar barreras, directivos y operarios comían en el mismo lugar y llevaban la misma chaqueta. Pero lo más impactante son sus políticas frente a los cambios tecnológicos y la reducción de personal. Si una máquina dejaba obsoleta un puesto, la respuesta de Sony no era el despido. Absorbían el coste del reciclaje profesional, formando a esa persona para una función nueva. Esa es la encarnación de la visión humanista. Entendió que el conocimiento tácito y la lealtad que un empleado desarrolla tienen un valor incalculable que no aparece en los balances financieros. Destruir ese valor despidiendo a la gente por la tecnología es un error. Prioriza el capital intelectual frente a la eficiencia a corto plazo. Llegados a este punto, viendo el recorrido desde las tablillas sumerias hasta las políticas personalizadas de HP o la retención de Sony, queda un panorama clarísimo. Sin duda. Un organigrama. Es auditar el talento para el futuro. Hemos visto que métodos innovadores, como dejar que el equipo elija a sus compañeros, reducen conflictos. Y tratar al trabajador como un adulto capaz de reflexionar es la estrategia más sólida. Como síntesis, resulta evidente que la administración de recursos humanos trasciende las nóminas y los contratos. Es una arquitectura compleja que debe equilibrar los factores externos del mercado con las necesidades internas de desarrollo y calidad de vida. Totalmente. Comprender este andamiaje proporciona una ventaja inmensa a cualquier profesional. Permite decodificar lo que realmente buscan las organizaciones sobresalientes: competencia técnica, compromiso ético y congruencia con los valores del proyecto. Conocer estos mecanismos invisibles cambia por completo la forma de entender el mercado de trabajo. Pero para cerrar este análisis a fondo, queremos dejar una última reflexión flotando en el aire para nuestra audiencia. Un tema para pensar, sí. Hemos hablado de sofisticación tecnológica y del reclutamiento 5.0. Si consideramos la velocidad a la que avanzan los algoritmos y la inteligencia artificial, y si imaginamos un escenario donde la captación de talento y la evaluación del desempeño queden totalmente automatizados. Que no estamos tan lejos. Exacto. ¿Cómo lograrán las organizaciones mantener la esencia humana en este proceso?
Es posible que, paradójicamente, un exceso de frialdad algorítmica provoque un efecto rebote, Sería fascinante. obligando al mundo empresarial a buscar refugio en sistemas de confianza locales, muy personales y basados en el honor, de forma asombrosamente similar a cómo funcionaban los gremios en la Edad Media. Ahí queda eso, para quien nos escucha. Ha sido un placer diseccionar todo este material hoy. Igualmente. Hasta la próxima.